Cierto objeto cae libremente y requiere 1.5 segundos para caer los últimos 30 metros antes de golpear el suelo. A. Calcular desde qué altura se soltó el objeto inicialmente. B. Calcular el tiempo total de caída. Y C. Calcular la velocidad final del objeto en kilómetros por hora antes de tocar el suelo. Para comenzar a resolver el ejercicio, tomaremos la velocidad inicial y la velocidad final como referentes de los últimos 30 metros del objeto cuando iba a tocar el suelo. Entonces tendremos que velocidad final menos velocidad inicial es igual a 30 metros. Para esto despejaremos esta fórmula en la cual tomaremos la velocidad final y la velocidad inicial poniéndola del otro lado de la ecuación y la tendremos como los 30 metros. Si consideramos el último tramo del ejercicio, me refiero a la velocidad intermedia, que son los últimos 30 metros del objeto antes de tocar el suelo, entonces lo tendremos que es igual a 30 metros. La velocidad inicial en este tramo lo tomaremos como velocidad intermedia. Y siguiendo esto despejaremos esta fórmula en la cual lo que queremos hallar es la velocidad inicial o velocidad intermedia entre este tramo de acá. Despejaremos la fórmula y como resultado nos dará esta, en la cual el tiempo pasará a dividir y nos dejará solo la velocidad inicial. Despejando la fórmula tendremos que entonces la velocidad inicial es igual a los 30 metros que tenemos más 0.5 por la aceleración, que sería 9.8 metros por segundo cuadrado, por tiempo elevado al cuadrado, que sería 1.5 segundos. Todo esto dividido por tiempo elevado al cuadrado. Y como resultado nos daría menos 18.23 metros por segundo. Entonces, esta sería la velocidad inicial. Quiere decir la velocidad inicial, la velocidad intermedia que tomamos desde este punto, desde donde empieza los 30 metros del objeto. Ahora que hallamos la velocidad inicial, o también conocida como velocidad intermedia, deberemos hallar el tiempo y la distancia que hay entre la velocidad inicial y la velocidad intermedia. Para esto utilizaremos esta fórmula y la despejaremos moviendo t y dejándola a un lado, y nos dejará como que tiempo es igual a velocidad final sobre aceleración. La velocidad final la tomaremos como la velocidad intermedia entre este punto y el punto en que empieza a caer los 30 metros del objeto. Y la aceleración sería la aceleración de la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado. Haciendo esta ecuación nos daría un total de 1.86 segundos, que sería el tiempo entre la velocidad inicial y la velocidad intermedia. Ahora, para hallar la altura utilizaremos esta ecuación que tenemos acá. Velocidad inicial es 0 y posición inicial es 0, así que únicamente tomaremos un medio por aceleración por tiempo cuadrado. Despejando, entonces nos daría que un medio por aceleración, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, por tiempo elevado al cuadrado, que sería 1.86 segundos, el tiempo que obtuvimos en este espacio que tenemos acá, nos daría menos 16.95, lo cual lo tomaremos como la altura. Es decir, entre la velocidad inicial y la velocidad intermedia tendremos un tiempo de 1.86 segundos y tendremos una altura de 16.95 metros. Ahora, con todos los datos que hemos obtenido, podemos proceder a resolver las preguntas. A. Calcular desde qué altura se soltó el objeto inicialmente. Como nos dieron los resultados, tenemos que la altura inicial hasta la altura intermedia sería 16.95 metros y la altura intermedia hasta la altura final nos daría 30 metros. Si sumamos el valor de ambas alturas, obtendríamos 46.95 metros. Entonces, por lo tanto, tenemos que la altura desde que se soltó el objeto es aproximadamente 46.95 metros.
B. Calcular el tiempo total de caída. Según los datos que obtenimos, entonces entre la posición inicial y la posición intermedia tendríamos 0.86 segundos. Y entre la posición intermedia y la posición final tendríamos los 1.5 segundos que nos dio el problema. Si sumamos ambas intervalos de tiempo, entonces tendríamos que el tiempo total es igual a 1.86 segundos, que es el resultado que obtuvimos, más 1.5 segundos, que es el resultado que nos dio el problema, y sería 3.36 segundos. Por lo tanto, el tiempo total de caída es 3.36 segundos. Y C. Calcular la velocidad final del objeto en kilómetros por hora antes de tocar el suelo. Para resolver este punto tomaremos únicamente la velocidad inicial y la velocidad final desde el momento en que el objeto empieza a descender los 30 metros. Entonces utilizaremos esta fórmula que tenemos acá. La velocidad final es igual a la velocidad inicial, la velocidad que obtuvimos de la velocidad intermedia, más la aceleración, que sería 9.8 metros por segundo cuadrado, por el tiempo, que sería 1.5 segundos elevado al cuadrado. Esto nos da un total de menos 32.93 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad final en metros por segundo sería aproximadamente menos 32.93 metros por segundo. Este resultado que nos daría sería la velocidad final entre la velocidad intermedia y la velocidad final de los 30 metros que cae el objeto. Ahora procederemos a pasar el valor que obtuvimos en metros por segundo a kilómetros por hora. Para eso realizaremos la siguiente ecuación, en la cual multiplicaremos los 32.93 metros por segundo por 1 kilómetro dividido 1000 metros por 3600 segundos dividido 1 hora. Cancelamos metros con metros y segundos con segundos, dejando únicamente kilómetros por hora. Una vez realizada la operación nos dará 118 kilómetros por hora. Por lo tanto, la velocidad final en kilómetros por hora es aproximadamente 118 kilómetros por hora.